Bienvenidos, mi nombre es Edgar Dawson, soy economista, recibido en la Universidad de Estocolmo, años de experiencia ayudando a emprendedores, tengo una oficina de contabilidad y de asesoramiento jurídico e impositivo en Estocolmo y con esto quiero darte la bienvenida para hablar de un tema que realmente lo considero impactante porque ha sido muchas las preguntas que hemos recibido en estos días y el tema es 5 motivos incuestionables para romper un contrato intermitente que no ofrece ninguna seguridad y ser autónomo. Y aquí van los 5 motivos. Quédate porque si has pasado por esta situación de sentirte totalmente desamparado por unos contratos que no ofrecen ningún tipo de garantía, entonces este capítulo es para vos. En este momento, 3 testimonios muy simples, muy cortos, pero que ilustran la situación que seguramente la están pasando muchas personas. Diego dice, tengo un contrato que lo llaman ramavtal en sueco, que es un contrato de marco si fuera traducido literalmente. Ya veremos que no es tan así. Y dice Diego, no me han dado trabajo en 2 semanas, no tengo ingresos y tampoco me han despedido para poder registrarme como cesante. ¿Qué puedo hacer? Me preocupa no tener ni una opción en esto. Testimonio 2. Laura dice, llevo casi 2 años de trabajo bajo esta forma de contrato. Llamé al sindicato y me dicen que de verdad me llevará 5 años tener contrato fijo a este ritmo que voy. Es irritante tanta inseguridad. Es como si todos nos mienten. Testimonio 3. Carlos. No logro entender a qué tengo derecho, cómo acceder a las ayudas ni cómo salir de esto. Muy bien, te quiero decir de que este tipo de contrato que se llama de ramavtal, que le han puesto así, porque en realidad la palabra es un encuadre o de un enmarcado, digamos así. Un contrato enmarcado. Esa palabra, ese concepto fue sacado de los contratos que existen entre las instituciones gubernamentales, instituciones públicas, organismos públicos y empresas proveedoras. Se regulan esos contratos que son licitaciones por un tiempo determinado y se especifican de una forma genérica qué aportará uno y qué aportará otro durante ese tiempo determinado. Esas empresas que tienen ese tipo de contratos con el Estado, a su vez han aplicado el mismo concepto a la contratación de su mano de obra. Porque claro, como ellos tienen un contrato con el Estado que está sujeto a revisión, entonces ellos también quieren tener la libertad de revisar los contratos y los hacen por tiempo definido. Pero muy bien, hasta ahí termina toda esta historia de el contrato por encuadrado, porque en realidad en la legislación que protege al trabajador no existe esa palabra, ni existe ese concepto. Lo que existe y lo que se trata, para que lo tengan claro quienes están preocupados por este tema, se trata de un contrato que es por un tiempo definido, ¿verdad? Y tiene una particularidad, es intermitente. Es aquí donde está el gran problema que hace que hoy muchos estén sufriendo las consecuencias. Intermitente en el sentido de que cada oportunidad en la cual te llaman a trabajar, tú inicias el contrato y terminado ese día, vamos a suponer que te prometieron 8 horas para el día lunes, terminado el lunes ese contrato está vencido y se reinicia cuando te den de nuevo trabajo, es decir, te llaman luego del lunes, te llaman el próximo jueves y te dicen que tienen 8 horas más. Muy bien, tú aceptas, en ese momento se reinicia el contrato. Ese periodo que está entre medio, ese no se va a contar nunca. No se va a contar nunca como tiempo a tu favor, no se va a contar nunca para ningún tipo de beneficio, para ninguno. ¿Entendemos? Lo otro, ¿qué es lo que ese tipo de contrato por tiempo definido intermitente? Normalmente son por horas. ¿Qué es lo único que a ti te da como libertad? Es que tú digas que ese día no quieres trabajar. Tienes toda la libertad de hacerlo, porque el contrato se inicia si es que lo aceptas, ¿verdad? Entonces, muy bien, no tienes otra libertad que la que te dan de poder decir que no al trabajo. Pero tampoco te dan ninguna inseguridad de cuántas horas te van a dar por semana,
ni qué días, ni siquiera a veces he visto casos en que ni siquiera tienen la cortesía de avisarte con un tiempo prudencial, sino que la nochecita antes, el día antes de tener que presentar al trabajar, a ver si podías cumplir esas horas. Después tenemos toda la gama de recursos. Por ejemplo, hay empresas que te dirán que al principio tienes mucho trabajo y te dan mucho trabajo y tú estás muy contento, pero después de un tiempo empiezan a disminuirlo. ¿Por qué? Porque si fueras muy acelerado con la cantidad de horas, llegarías a ser fijo quizás en un año o de pronto en 2, ¿verdad? Y muchas veces no tienen interés. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto menos horas te dan, más te va a costar trabajo llegar a ser fijo. ¿Por qué tanto miedo a tener empleados fijos? Bueno, porque tener empleados fijos implica responsabilidades de tipo económico, también de tipo social, en fin. Tienen temor a asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué situación se ha creado aquí en esta pandemia cuando se han suspendido un montón de trabajos? Bueno, que esas personas que tenían ese tipo de contrato, jurídicamente no es que estén amparadas por ningún tipo de beneficio, porque en realidad no tienen contrato. Lo único que están es cesante. Lo único que pueden hacer es estar cesante. Y en el caso de algunos que nos han consultado, ni siquiera habían pagado la caja de desocupación para poder tener ese beneficio de tener una compensación por estar desocupado. Entonces, situaciones dramáticas. Y a esto viene entonces el tema que yo quiero traer a colación, y el que he visto muchos argumentos en todos estos años por los cuales la gente dice que no quiere iniciarse como autónomo porque es un riesgo, ¿verdad? Comparado con lo que sería un trabajo fijo. Bueno, yo acepto que hay trabajos que pueden ustedes tener la perspectiva de que le da cierta seguridad. Digamos que sí, que es aceptado porque eso es particular de cada uno, cómo vive su trabajo. Pero yo no creo que en el caso de los trabajos por tiempo definido, intermitentes, haya alguien que piensa que tiene algún tipo de seguridad. Y ahora yo lo quiero poner entonces en comparación con la alternativa de ser autónomo, iniciarte como autónomo. Y desde ya te digo que continúa viendo este video porque tendrás todos los beneficios, una oferta totalmente gratuita para que te inicies como autónomo, si es que así lo que deseas, y que además no tengas un costo, cero costo, con respecto a mis honorarios, con respecto a toda la ayuda que te voy a brindar para que puedas ser autónomo en una semana y estar registrado. Simplemente que estés en condiciones de tener tus papeles en regla, lógicamente, que es lo que hace falta para poder registrarse como autónomo, pero en eso es lo mismo que tener papeles para poder también registrarse como empleado, ¿verdad? Es exactamente la misma documentación. Muy bien, primer punto que yo quiero decir de que en la comparación, este es un motivo para ser autónomo y es con respecto a la seguridad. En este tipo de contrato no te dan ninguna seguridad, lo único que te dan es la libertad de decir que no si es que no quieres trabajar, porque no estás obligado por el contrato, ¿verdad? Después de eso no tienes ninguna seguridad y quienes hayan sufrido en estos días el no tener trabajo en este tipo de contratos saben muy bien de qué estoy hablando y es de que no hay a dónde recurrir. Si hubieras sido autónomo en este momento, el gobierno ha aprobado, o muy mejor dicho, está por aprobar, en estos días se aprueba, pero ya está la propuesta de una compensación por la caída de las ventas. Quiere decir de que si tú te habías quedado sin trabajo siendo autónomo en estos días, hubieras tenido una compensación. Pero como tenías este trabajo por tiempo definido intermitente, te quedaste sin ningún tipo de ayuda. Entonces, en este caso, en lo que respecta a la seguridad, era mejor ser autónomo. Ese es el primero. Los beneficios. Sí, aparte de esta ayuda, el beneficio que tú tienes también siendo autónomo es que puedes graduar tus ingresos, puedes planificar, tienes el beneficio de, por ejemplo, saber de antemano qué trabajo vas a tener en esta semana. Tenías el beneficio incluso de elegir si querías o no querías trabajar durante la pandemia, dependiendo en qué ramo te mueves. Pero hay un grado de libertad que tiene el
el ser autónomo que no lo tiene este otro tipo de contrato, donde incluso como autónomo tú podrías haber elegido clientes que estuvieran cerca de tu barrio, de tu zona, no tener que viajar tanto por motivos de restricciones en estos momentos, dependiendo de cuál es tu negocio, podrías haber tenido muy cerca de tu casa. Esos beneficios los tenías como autónomo, pero no los tienes si trabajas de forma intermitente. Y el tema de la planificación, si tú como empleado de trabajo por hora intermitente y por tiempo definido, no tienes ninguna posibilidad de planificar nada. Te llaman a último momento, no sabes cuándo vas a trabajar en la semana y si no sabes ni siquiera si trabajarás en todo el mes. En tanto que como autónomo puedes planificar y puedes planificar incluso si quieres hasta aumentar tu cantidad de horas de trabajo. Como autónomo, tus esfuerzos no están sujetos a ningún tipo de manipulación de cuánto te voy a dar de trabajo, porque el trabajo lo consigues tú, lo decides tú. Tú puedes tener como autónomo, por supuesto, acuerdo hasta incluso con esa misma empresa que antes te daba trabajo por tiempo definido y de forma intermitente. Puedes llegar a tener, y si es que realmente lo que no les interesa es tener empleados fijos, entonces va muy bien que tú le vendas tus servicios, pero ahí cambia mucho porque tú le venderás tus servicios, pero decidiendo en qué momento, qué días y pudiendo planificar. Entonces, en este punto también tienes preferencia la opción de ser autónomo. Como te permite planificar, te evita que te manipulen, también tiene una muy buena opción y es de que te permite acordar y tener más orden en tus contratos, porque cuando eres trabajador intermitente nunca vas a poder planificar nada y entonces tampoco vas a tener un orden sobre trabajar para otras personas. El contrato de empleado de forma intermitente te permite tener otros empleos, pero es que el desorden que te ocasiona es tan grande que es muy difícil tener otros empleos, porque constantemente te puede estar chocando justamente el día que ellos te ofrecen, tú ya te habías comprometido con otro. No hay ningún tipo de orden, pero sí tendrías orden si hubieras sido autónomo. Está la idea de que de pronto hace falta mucho capital, pero eso depende de las formas en las cuales tú inicias tu negocio. Puedes iniciar de la forma que no se exige ningún tipo de capital, simplemente eres tú, persona, como es el negocio autónomo. Entonces no hace falta ninguna personería jurídica, hay formas que te permiten registrarte rápidamente, todo por internet, y lo único que entonces se exige es otra cosa. Como emprendedor, tú tienes, yo creo, dos cosas muy importantes que pensar. Hace falta que tengas una actitud muy buena para el aprendizaje y que tengas también una muy buena disposición a la acción. Aprendizaje y acción, porque esas dos cosas nunca vas a terminar de hacerlas. Constantemente vas a estar aprendiendo, vas a estar avanzando, pero también vas a tener que ser una persona práctica que pone en acción. No tanto estar lamentándose. Yo sé de que las personas que me han consultado han mostrado esa actitud al mismo tiempo que de irritación legítima, también han mostrado que están dispuestas a tomar acción y no resignarse de esta situación tan dramática como es no quedar con ningún tipo de subsidio ni de ayuda en este momento de pandemia. Quiero decir una cosa, y es de que todos tenemos que dar un valor, ¿verdad? Salimos al mercado dando valor. Si tú has estado trabajando, es porque has mostrado que puedes dar un valor. Tu valor en ese mercado depende de unos factores que podríamos resumirlo así como si fuera una fórmula matemática para que sea más claro y que nos quede más impregnado en nuestra cabeza. Que tu valor es los conocimientos que tú tienes, ¿verdad? Valora tus conocimientos porque esos sí suman. Suman a otra cosa que es tus habilidades. No basta con ser un teórico. Tienes los conocimientos, pero también tienes la habilidad de llevarlos a la práctica. En tu trabajo te aprecian porque has mostrado esas dos cualidades. Los conocimientos más el valor. Pero esos dos multiplicados por lo que sí
es un factor que multiplica, no suma, sino multiplica, agiganta lo que tú eres, el valor que tienes. Y es la actitud. ¿Qué actitud tienes tú ante las cosas? Cuando las cosas no funcionan tan bien, ¿qué actitud tienes? ¿Y qué actitud tienes cuando las cosas también funcionan bien? ¿Eres una persona de equipo? ¿Eres de los que sabe jugar en equipo? ¿Eres leal a tu empresa, a tus compañeros, a quienes se esfuerzan por dar valor a la sociedad? Entonces, eso es actitud que multiplica. Y con esa formulita tan simple, ya estarías dispuesto mentalmente para tener los recursos necesarios para ser autónomo. No es tan difícil ser autónomo y además es una cuestión que se aprende. Todo es aprendizaje en nuestra vida. Puedes aprender todo lo que tú te propongas, siempre y cuando tengas la actitud. Y con eso entonces te agradezco que hayas confiado en hacerme esas preguntas que me han dado pie para este capítulo. Va muy especialmente dirigido a todas las personas que se sienten que en este momento necesitan un cambio. Y yo digo que sí, porque en este momento, aunque parezca mentira, si bien hay una crisis muy grande y se va a profundizar, también es en estos tiempos donde surgen necesidades, porque las necesidades no van a terminar nunca. Entonces, hay una cantidad de necesidades y nosotros somos resolvedores, damos solución. Eso es ser empresario, eso es ser un emprendedor. Tú simplemente tienes que pensar muy bien cuál es la solución que tú tienes para esas necesidades que están en el mercado. Por eso te aconsejo que tomes una asesoría donde vamos a ver los puntos necesarios para aprender la capacitación básica mínima. Te voy a proponer hacer un cursito muy pequeño, totalmente gratuito, de cómo hacer un plan de negocios basado en tu experiencia, pero muy simple, porque la idea, el propósito es de que rápidamente puedas estar registrado como autónomo de forma totalmente gratuita. Y para eso entonces te pongo aquí el enlace donde podrás tomar contacto a través de WhatsApp, simplemente haciéndome llegar el interés, y a partir de ahí ya estamos en marcha para salir de esta situación. Con esto, deseándoles a todos que se cuiden mucho, que pasen un feliz fin de semana, y estamos en contacto otra vez en un nuevo capítulo de Conectar.